Examen semiológico de cabeza y cuello. Encontramos un paciente femenino y vamos a hacer el examen de cabeza, comenzando con la posición, una posición normal, y movimientos anormales involuntarios ausentes. No encontramos ningún tipo de alteración de los movimientos ni la posición. Después vamos a al cráneo, inspección de cráneo. Encontramos un cráneo normocéfalo de dimensiones simétricas, con consistencia normal, sin ninguna alteración, no es blando, es duro el tacto. El cuero cabelludo a palpación, también consistencia normal, sin ningún tipo de caída, ninguna alteración, ninguna alopecia, ninguna tiña. También encontramos que ninguna alteración en caspa, ninguna herida, ninguna lesión. Ahora, a la inspección de la cara encontramos que es simétrica, sin ningún tipo de alteración facial, ninguna parte caída. Después, comenzamos con las cejas. Las cejas son consistentes, sus bases son normales, sus extremos externos nos podrían indicar una alteración de hipotiroidismo, pero en este caso está totalmente normal. Después pasamos a las pestañas a inspección de color negro, de consistencia normal, sin ningún tipo de caída. El párpado, a ver, cierra el ojo, abre el ojo, con motilidad normal, sin ningún tipo de alteración ni lesión en los párpados. Después pasamos a las conjuntivas. Observamos la conjuntiva inferior para observar si es que encontramos algún tipo de anemia, la conjuntiva superior, y tampoco observamos ningún tipo de ictericia. Pasamos a la nariz. A inspección simétrica sin ninguna alteración ósea de la nariz. Después pasamos a la inspección de los senos paranasales. En el caso del seno frontal, sin ningún tipo de lesión. Los senos maxilares, sin ningún tipo de lesión o dolor que presente. Los senos etmoidales, sin ningún tipo de lesión o dolor que presente. Para terminar con la auscultación de ojo, le vamos a decir al paciente que siga con la mirada el dedo. El movimiento es totalmente normal. Ahora vamos a hacer el reflejo pupilar con uso de la linterna y vamos a tratar de hacer el campo consensuado. El reflejo pupilar. Después, con la misma luz vamos a pasar a revisar las fosas nasales, donde encontramos que no hay ningún tipo de alteración en la mucosa o secreción, ninguna lesión tampoco, así que son de características normales. Pasamos a la boca. En la boca encontramos que los labios son de consistencia normal, sin ninguna lesión, no presencia de cianosis, ningún tipo de lesión peribucal como herpes labial. Abrimos la boca, encontramos una mucosa oral rosada y húmeda, sin ningún tipo de alteración, sin ningún tipo de lesión. Después encontramos los dientes sin ningún tipo de alteración, ninguna carie y con una higiene adecuada. En la lengua encontramos rosada húmeda, eh, sin ningún tipo de alteración ni lesión. Sacamos la lengua. Y tampoco podemos encontrar, si no tiene macroglosia ni microglosia. Ahora, para revisar el paladar duro y el paladar blando y aprovechar para las amígdalas, nos hacemos ayuda de un bajalenguas, con el cual revisaremos al paciente. Abre la boca, saca la lengua, por favor, y revisamos las amígdalas, la úvula, que son de consistencia normal, color rosadas, húmedas normal, sin ningún tipo de alteración. Listo. Después pasamos a la región del oído, donde podemos encontrar el oído externo, el oído medio y el oído interno, que obviamente necesitamos el otoscopio. Sin ninguna alteración al oído externo, ninguna lesión,
ninguna secreción del oído aparente, todo de consistencia normal, al otro lado igual, sin ninguna lesión, ninguna secreción aparente de alguna infección o lesión. Aprovechamos para revisar la mastoides, sin ninguna presencia de inflamación o queja del dolor. Revisamos los ganglios retroauriculares, tampoco encontramos ninguno, y los ganglios preauriculares, ningún ganglio preauricular. Después pasamos a la revisión de cuello. Encontramos un cuello de posición normal, simetría normal, tamaño normal y volumen, forma cilíndrica, de aspecto normal. Vamos a la ubicación de la laringe de la tráquea y la encontramos acá, que se puede mover. Después, mediante la maniobra de Kervine, tenemos que encontrar la tiroides, donde los dedos gordos en la cervical 6 y 7 los posicionamos. Después, con los cuartos y tercer dedo, buscamos la cricoides y le pedimos al paciente que degluta o pase la saliva. Al encontrar la cricoides, podemos analizar la tiroides, que son las astas que están en forma normal, el istmo, que también encontramos de forma normal, y no encontramos ningún tipo de inflamación o alteración. Al mover la tráquea, vemos que es totalmente móvil, sin ninguna adherencia a algún tejido. Después pasamos a la auscultación de ganglios. Los ganglios, tenemos ganglios anteriores, cervicales anteriores, donde no encontramos ningún tipo de inflamación en toda la cadena yugular. Tenemos los cervicales posteriores, donde de igual manera no encontramos ningún tipo de inflamación. Tenemos los subclaviculares, donde tampoco encontramos ningún tipo de inflamación. Los submentonianos, donde tampoco encontramos ningún tipo de ganglio inflamado. Y los submaxilares. Después pasamos a la auscultación. A la auscultación de la tiroides para ver si es que encontramos algún soplo que nos puede indicar hipertiroidismo. No encontramos ningún tipo de soplo. Después pulsamos el pulso carotídeo, valga la redundancia. Y también lo analizamos para ver si es que no encontramos ningún tipo de soplo de insuficiencia aórtica o conducto arterioso persistente. Las dos carótidas, todo normal. Analizamos si es que no hay ingurgitación yugular, se vería en este punto y en este punto, y no observamos ninguna ingurgitación yugular. Y eso sería todo el examen de cabeza y cuello.